Estoy parada frente a la vitrina de esta tienda de lujo, con mis manos arrugadas apretando la correa de mi bolsa gastada, y puedo ver todo a través del cristal brillante. Mi hijo Flavio está en la caja registradora, con su billetera abierta, mientras Brenda, mi nuera, sostiene una montaña de bolsas de marcas que yo apenas reconozco. Ropa nueva. Zapatos italianos. Joyas que brillan tanto que duelen los ojos. La vendedora está escaneando todo con esa sonrisa profesional que se pone cuando alguien va a gastar mucho dinero. Yo sé exactamente cuánto, porque escuché a Brenda decirlo hace media hora, cuando salieron de casa sin avisarme que venían al centro, $25,000. $25,000 en un solo día, para una sola persona. Yo tengo 70 años y las rodillas que me duelen cada mañana cuando me levanto de la cama. Tengo un departamento de 2 habitaciones donde las paredes todavía guardan fotos de cuando Flavio era niño y yo trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas para pagarle la escuela. Tengo una pensión de viuda que apenas alcanza para la luz, el agua, la comida del mes. Tengo 3 vestidos que uso en rotación, todos comprados hace más de 5 años, remendados por mis propias manos cuando se rompen. Y tengo un hijo que no me mira a los ojos desde hace 2 años, desde que se casó con esa mujer que ahora mismo está riéndose dentro de la tienda, con la cabeza echada hacia atrás, mientras le muestra algo a la vendedora y señala en mi dirección. No pensé que me verían. Me quedé aquí afuera porque Flavio me dijo que me esperara en el café de la esquina, que ellos iban a hacer unas compras rápidas, pero yo terminé mi agua y caminé un poco para estirar las piernas, y fue cuando los vi entrar aquí. Algo me hizo quedarme. Algo me hizo pararme frente a esta vitrina, como si fuera una señora cualquiera admirando vestidos que nunca podría comprar, cuando en realidad estoy viendo cómo mi propio hijo le da a su esposa todo lo que a mí me negó toda mi vida. La vendedora dice algo que no alcanzo a escuchar, pero veo que Brenda se voltea hacia Flavio y habla con esa boca pintada de rojo que siempre me ha parecido demasiado grande, demasiado ruidosa. Flavio asiente. Saca su tarjeta. La vendedora la toma y la pasa por la máquina. Yo aprieto más fuerte mi bolsa y siento como el cuero viejo cruje bajo mis dedos. Esta bolsa tiene 15 años. La compré cuando enterramos a mi esposo, porque necesitaba algo negro para el funeral y no tenía nada apropiado. Desde entonces la he usado para todo, para ir al mercado, para ir al médico, para las pocas veces que Flavio me invita a su casa y yo llevo algún postre hecho por mí, que Brenda apenas prueba antes de decir que está demasiado dulce o demasiado seco. Pero ahora Brenda está sonriendo. Está diciendo algo más, moviendo las manos con esos anillos nuevos que brillan bajo las luces halógenas de la tienda, y de repente voltea directamente hacia la ventana. Me ve. Sé que me ve, porque sus ojos se clavan en los míos por un segundo completo, y luego se voltea hacia la vendedora y dice algo que hace que la mujer también mire hacia mí. Las dos se ríen. No es una risa amable. Es una risa que conozco bien, porque la he escuchado antes en las cenas familiares, cuando Brenda hace comentarios sobre mi ropa anticuada o mis zapatos de abuelita. La vendedora asiente, todavía sonriendo, y Brenda señala las bolsas que están sobre el mostrador. Entonces la escucho. Aunque estoy del otro lado del vidrio, aunque hay ruido de la calle y de la gente pasando, la escucho perfectamente, porque Brenda tiene esa voz que atraviesa paredes. Que su mamá siga usando su ropa vieja. Ella no necesita cosas nuevas, ¿verdad? A su edad ya no importa cómo se vea. Flavio no dice nada. Yo espero que diga algo, que la detenga, que defienda a su madre aunque sea una sola vez en todos estos años, pero él solo mira la pantalla de la caja registradora y se pasa la mano por el cabello como hace siempre que está incómodo pero no quiere admitirlo. La vendedora vuelve a pasar la tarjeta. 1 vez. 2 veces. Frunce el ceño. Dice algo a Flavio que hace que él se enderece. Brenda deja de sonreír. Disculpe, señor, escucho a la vendedora decir, y esta vez su voz se atraviesa el cristal porque la tienda se ha quedado en silencio. Su tarjeta está siendo rechazada. Tiene otra forma de pago. Flavio saca su teléfono del bolsillo con esa prisa nerviosa de alguien que no entiende qué está pasando. Toca la pantalla. 1 vez. 2 veces. Y entonces veo cómo su cara cambia. Veo cómo la sangre se le va del rostro. Veo cómo sus rodillas se doblan ligeramente, como si alguien le hubiera quitado todos los huesos de golpe, y tiene que agarrarse del mostrador para no caerse. La vendedora da un paso hacia él, preocupada. Brenda le arrebata el teléfono de las manos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? Flavio, acabamos de revisar el saldo esta mañana.
Había más de $30,000. Yo sé exactamente lo que mi hijo está viendo en esa pantalla. Sé exactamente qué mensaje le acaba de llegar. Porque fui yo quien lo envió. Fui yo quien esta mañana, después de 28 años de tener una cuenta bancaria conjunta con mi hijo para emergencias, después de 2 años de notar cargos extraños que nunca me explicaron, después de meses de silencio y humillaciones y ser tratada como un mueble viejo en mi propia familia, fui al banco y cancelé su acceso. Cancelé la procuración. Cerré la cuenta que compartíamos y abrí una nueva, solo a mi nombre. Y ahora Flavio está viendo la notificación. Está viendo que ya no puede tocar ese dinero. Ese dinero que era mío desde el principio, de mi pensión, de los ahorros que guardé durante décadas limpiando pisos y cocinando para familias ajenas. Ese dinero que él usaba como si fuera suyo, que Brenda gastaba en carteras y vestidos y viajes a la playa, mientras yo remendaba mis medias rotas y comía sopa de fideos 3 veces por semana para ahorrar. La vendedora carraspea. «Señor, tiene otra tarjeta». Brenda está gritando ahora. «Esto es ridículo. Tiene que ser un error. Llama al banco, Flavio. Llama ahora mismo». Pero Flavio no llama a nadie. Se queda ahí parado, con el teléfono en la mano temblorosa, mirando la pantalla como si pudiera cambiar la realidad con solo observarla. Entonces levanta la vista. Busca. Y me encuentra. Me ve parada del otro lado del vidrio, con mi bolsa vieja apretada contra el pecho, con mi vestido de hace 6 años, con mis zapatos remendados, con todo lo que soy y todo lo que nunca fue suficiente para él. Nuestros ojos se encuentran. Y en ese momento, yo veo todo. Veo al niño que cargué en brazos cuando nació. Veo al adolescente que me prometió que siempre me cuidaría. Veo al hombre que se casó y olvidó que tenía madre. Veo la vergüenza. Veo el miedo. Veo la comprensión llegando lenta y dolorosa. No digo nada. No necesito decir nada. Doy un paso hacia atrás, lejos de la vitrina, lejos de la escena, lejos de la humillación que pensó que yo no presenciaría. Y entonces me doy la vuelta y empiezo a caminar. Mis rodillas duelen. Mis pies están cansados. Mi corazón está roto. Pero camino. Sigo caminando. Porque finalmente, después de 70 años de vivir para otros, acabo de hacer algo solo para mí. 12 años atrás, cuando Manuel murió, yo tenía 58 años y una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Flavio tenía 33. Acababa de conseguir su ascenso en la empresa de importaciones, y vino al funeral con un traje negro que nunca le había visto antes. Me abrazó en el cementerio y me dijo al oído, «No te preocupes, mamá. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Siempre». Yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Los primeros meses después del entierro fueron los más difíciles. La pensión de viuda tardó casi 5 meses en llegar, y mientras tanto yo tuve que vender el carro viejo que Manuel usaba para ir al trabajo, algunas herramientas que guardaba en el garaje, y hasta el juego de cubiertos de plata que mi madre me había dado cuando me casé. Flavio venía cada domingo. Me traía el mandado, me ayudaba a pagar el recibo de la luz, se sentaba conmigo en la cocina mientras yo cocinaba y me contaba historias de su trabajo. Eran buenos tiempos, aunque dolieran. Eran tiempos donde yo todavía importaba. Cuando finalmente empezó a llegarme la pensión, fueron $800 al mes. $800 para todo: renta, luz, agua, gas, comida, medicinas para la presión arterial que empezó a subirme después de que Manuel se fue. Aprendí a vivir con eso. Aprendí a comprar el arroz más barato, a remendar mi ropa en lugar de comprar nueva, a caminar 6 cuadras extra para llegar a la farmacia donde los medicamentos costaban $3 menos. Aprendí a vivir sola, a cocinar para una persona, a dormir en una cama que se sentía del tamaño de un océano. Flavio seguía viniendo los domingos. Me hablaba de sus proyectos, de sus viajes de negocios, de cómo la empresa crecía. Yo lo escuchaba mientras pelaba papas o doblaba ropa, y me sentía orgullosa de haber criado un hombre tan trabajador, tan exitoso. Un día llegó con papeles del banco. «Mamá», me dijo, sentándose en la mesa de la cocina donde él había hecho su tarea de niño, «quiero que firmes esto. Es para que yo pueda ayudarte mejor. Si te pasa algo, si necesitas dinero urgente y no puedes ir al banco, yo podré sacarlo por ti. Es solo por seguridad». Firmé. Claro que firmé. Era mi hijo.
Era lo único que me quedaba en este mundo. Él jamás me haría daño. Eso fue hace 8 años. Y durante los primeros 5, todo estuvo bien. Flavio seguía viniendo, menos seguido pero venía. Cada 2 domingos. Luego una vez al mes. Me llamaba entre semana, me preguntaba cómo estaba, me enviaba dinero extra cuando sabía que el mes había estado difícil. Yo guardaba ese dinero en una lata de galletas arriba del refrigerador, para emergencias, para no tener que pedirle más de lo necesario. Entonces conoció a Brenda. La primera vez que la vi fue en un restaurante del centro, una de esas ocasiones especiales donde Flavio me invitó a cenar para presentarme a alguien importante. Ella llegó con tacones altos que hacían ruido contra el piso de madera, con un vestido negro ajustado y el cabello tan liso y brillante que parecía de revista. Era bonita. Eso no podía negarlo. Era bonita de esa forma intimidante que tienen algunas mujeres jóvenes, como si supieran exactamente el poder que tienen y cómo usarlo. Me saludó con 2 besos en las mejillas, pero sus labios apenas rozaron mi piel. Se sentó al lado de Flavio y pasó toda la cena hablando de su trabajo en marketing, de los clientes importantes que manejaba, de los restaurantes caros donde comía, de las vacaciones que planeaba. Yo intenté participar en la conversación, contar alguna historia de cuando Flavio era niño, pero ella me interrumpió a mitad de la frase para mostrarle algo en su teléfono a mi hijo. Flavio se rió de lo que fuera que ella le mostró, y yo me quedé con mi historia a medias, con mi café enfriándose entre mis manos. Después de esa cena, las visitas se volvieron más espaciadas. Flavio llamaba menos. Cuando yo lo llamaba a él, a veces tardaba días en devolverme la llamada. «Perdón, mamá, he estado ocupadísimo con el trabajo», me decía siempre. Y yo entendía. Entendía que estaba enamorado, que tenía su propia vida, que yo no podía ser el centro de su mundo para siempre. Se casaron 1 año después, en una ceremonia pequeña en un jardín privado. Yo usé mi mejor vestido, el que había comprado para el funeral de Manuel, porque era el único formal que tenía. Brenda usó un vestido blanco que costó, según escuché que le decía a una de sus amigas, $4,000. $4,000 en un vestido que se usaría una sola vez. Yo pensé en todas las cosas que podría hacer con $4,000. Pensé en los meses de renta que eso cubriría. Pensé en las veces que había tenido que decidir entre comprar medicina o comprar carne para la semana. Pero no dije nada. Sonreí en las fotos. Bailé una pieza con Flavio. Le dije que estaba feliz por él. Y lo estaba, de verdad. Solo que también estaba triste, con esa tristeza que las madres conocemos cuando sabemos que estamos siendo reemplazadas. Después de la boda, todo cambió. Flavio y Brenda se mudaron a un departamento en la zona cara de la ciudad, con 2 recámaras y balcón. Yo fui una vez, cuando me invitaron a la comida de inauguración. El departamento era hermoso, con muebles nuevos y una cocina llena de electrodomésticos que yo nunca había visto en mi vida. Brenda me dio el tour completo, señalando cada cosa cara que habían comprado, cada detalle de diseño. Yo asentía, impresionada pero también confundida. ¿Cómo podían pagar todo esto? Flavio ganaba bien, eso lo sabía, pero esto parecía demasiado. Fue en esa visita cuando empecé a notar los comentarios. Pequeños al principio, disfrazados de preocupación o de chiste. «Ay, Dolores, ¿todavía tienes ese suéter? Yo creo que ya tiene como 10 años. No». O Flavio, deberías llevar a tu mamá a cortarse el cabello a un lugar decente, no a esa peluquería de barrio. Comentarios que dolían pero que yo dejaba pasar, porque no quería causar problemas, porque no quería que Flavio tuviera que elegir entre su esposa y su madre. Las visitas a mi casa se detuvieron completamente. Yo era siempre quien tenía que ir hacia ellos, tomar 2 autobuses para cruzar la ciudad, llegar con algún postre que había hecho con mis propias manos. Brenda lo recibía con esa sonrisa falsa y lo ponía en la cocina, pero nunca lo sacaba durante mi visita. Después me enteraría que lo tiraba a la basura en cuanto yo me iba. Empecé a notar cosas en mi cuenta del banco. Retiros pequeños al principio. $50 aquí. $100 allá. Yo pensaba que eran errores, o que tal vez yo había olvidado algún pago automático que había autorizado. Pero luego los retiros se hicieron más grandes. $300. 500. 1000. Yo llamaba al banco confundida, y me decían que los retiros habían sido hechos por el titular secundario de la cuenta. Flavio. La primera vez que le pregunté,
Él se sorprendió. ¿Qué? No, mamá, yo no he sacado nada de tu cuenta. Debe ser un error del banco. Y yo le creí. La segunda vez, me dijo que había sido una emergencia, que había necesitado el dinero rápido y que me lo devolvería pronto. Nunca lo devolvió. La tercera vez ya no le pregunté, porque había aprendido que hacerlo solo creaba tensión entre nosotros, y yo no quería perder lo poco que me quedaba de mi hijo. El primer domingo que decidí ir a visitarlo sin avisar, llevaba un pastel de 3 leches que había hecho la noche anterior. Era la receta que Flavio amaba de niño, la que pedía cada cumpleaños, la que hacía que la casa oliera a vainilla y leche condensada por horas. Gasté $20 en los ingredientes, dinero que necesitaba para otras cosas, pero pensé que tal vez si llegaba con algo especial, con algo que le recordara los buenos tiempos, él me miraría como antes. Me sonreiría como antes. Toqué el timbre de su departamento a las 11 de la mañana. Esperé. Escuché pasos del otro lado. La puerta se abrió, pero solo una rendija. Era Brenda, con una bata de seda que probablemente costaba más que toda mi ropa junta, y el cabello recogido en un moño despeinado. Me miró de arriba abajo con esos ojos que siempre parecían estar evaluándome, juzgándome, encontrándome insuficiente. Dolores, dijo, sin abrir más la puerta. No sabíamos que venías. Quería darles una sorpresa, respondí, levantando el recipiente con el pastel. Hice el favorito de Flavio. Pensé que podríamos desayunar juntos. Ella miró el pastel como si le estuviera ofreciendo algo podrido. ¡Ay, qué pena! Nosotros ya desayunamos. Y además, Flavio está trabajando. Tiene una videollamada importante en media hora. Puedo esperar, dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón ya estaba empezando a encogerse. No molesto. Me puedo sentar en la sala mientras él termina. Brenda suspiró, de esa forma exagerada que hacen las personas cuando quieren que sepas que les estás causando un inconveniente. Es que hoy no es un buen día, Dolores. La casa está desordenada, yo tengo que arreglarme porque también tengo compromisos, y de verdad que Flavio va a estar ocupado toda la mañana. Alcancé a ver detrás de ella. La casa no estaba desordenada. Estaba impecable, como siempre, como si nadie viviera realmente ahí. Solo déjame darle el pastel entonces, intenté. No necesito quedarme. Ella extendió las manos sin abrir más la puerta, y yo le pasé el recipiente a través del espacio estrecho. Nuestros dedos se rozaron por un segundo, y los de ella estaban fríos. Tan fríos como su sonrisa. Gracias, Dolores. Muy amable. Le diré a Flavio que pasaste. La puerta se cerró antes de que pudiera decir adiós. Me quedé ahí parada en el pasillo, mirando el número del departamento, escuchando el sonido de la televisión del otro lado. No había ninguna videollamada. Flavio no estaba trabajando. Estaba ahí dentro, dejando que su esposa me cerrara la puerta en la cara, dejando que me tratara como a una vendedora ambulante, como a alguien que molesta. Caminé hasta la parada del autobús con las manos vacías y el pecho apretado. 2 autobuses de regreso. 1 hora y media de viaje. Y todo para ser rechazada en 30 segundos. Pero yo seguí intentando. Porque eso hacen las madres. Seguimos intentando incluso cuando nos cierran todas las puertas. 2 semanas después lo llamé para invitarlo a comer a mi casa. Mamá, es que estamos muy ocupados estos días, me dijo, con ese tono distraído que usaba ahora cada vez que hablábamos. Mejor te llamo la próxima semana y coordinamos. ¿Sale? La próxima semana nunca llegó. Ni la siguiente. Ni la que venía después de esa. Para su cumpleaños, le compré una camisa. Nada cara, porque no podía permitirme nada caro, pero era de buena calidad, de un algodón suave y en un color que sabía que le gustaba. La envolví con papel del mercado y le até un listón que reutilicé de un regalo que alguien me había dado años atrás. Tomé el autobús hasta su trabajo, porque sabía que si iba al departamento Brenda encontraría alguna excusa para no dejarme pasar. La recepcionista del edificio me conocía de las veces anteriores que había ido. Me sonrió con lástima cuando le dije que quería subir a ver a Flavio. Déjeme llamarlo, señora Garza. Marcó su extensión. Esperó. Señor Garza, su mamá está aquí en recepción. Una pausa. Sí, señor. Entendido.
Colgó y me miró con esa misma sonrisa incómoda. Dice que está en una junta muy importante y que no puede bajar. Que si quiere, puede dejar lo que traiga y él pasa por ello después. Dejé el regalo en el escritorio de la recepcionista. Nunca supe si Flavio realmente lo recogió, o si terminó en la basura junto con mis pasteles y mis intentos de seguir siendo parte de su vida. Fue después de eso cuando empecé a notarlo realmente. Los retiros de mi cuenta se hicieron más frecuentes, más grandes. $1,500. 2,000. Yo vivía de menos para compensar, comía menos, apagaba las luces más temprano, dejé de comprar las medicinas más caras y pedí las genéricas. Mi hermana Emilia vino a visitarme un martes y se espantó al verme. Dolores, estás más delgada, me dijo, parada en mi cocina, mirando mi alacena casi vacía. ¿Estás comiendo bien? Estoy bien, le mentí. Solo estoy cuidando mi peso. Ella no me creyó. Me conoce desde que nací, 3 años antes que ella. ¿Sabe cuándo miento? ¿Es por Flavio?, preguntó, y yo no pude responderle. Me quebré ahí mismo, en mi cocina vieja, con mi hermana abrazándome mientras yo lloraba todo lo que había guardado durante meses. Él ya no viene, Emilia. Ya no me llama. Y cuando yo lo llamo, siempre está ocupado. Siempre tiene algo más importante que hacer. Y el dinero desaparece de mi cuenta y yo no sé cómo decirle que pare, porque tengo miedo de que si le reclamo, si le pido explicaciones, voy a perderlo completamente. Emilia me hizo sentarme. Me preparó un té con las bolsitas viejas que encontró en mi alacena. Dolores, escúchame bien. Tú criaste a ese hombre tú sola después de que Manuel murió. Le diste todo. Te sacrificaste toda tu vida por él. Y si ahora él te está tratando así, si está permitiendo que esa mujer te falte al respeto, si está usando tu dinero sin tu permiso, eso no es amor. Eso es abuso. Es mi hijo, le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Es lo único que tengo. Y tú eres su madre, respondió ella, con esa firmeza que siempre ha tenido. Pero ser madre no significa desaparecer. No significa dejar que te pisoteen. No significa vivir de las migajas que él te quiera dar. Yo sabía que tenía razón. Pero saber algo y tener el valor de actuar son dos cosas completamente diferentes. Intenté una vez más. Una última vez antes de que todo se rompiera definitivamente. Los invité a ambos a cenar para el aniversario de la muerte de Manuel. Pensé que tal vez ese día, un día que había sido importante para nuestra familia, Flavio recordaría quién era, de dónde venía. Llamé a Brenda porque Flavio ya ni siquiera contestaba mis llamadas. ¿Una cena?, dijo ella, y pude escuchar que estaba haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Teclas de computadora. Música de fondo. Yo ni siquiera tenía toda su atención. Ay, Dolores, no creo que podamos. Tenemos muchas cosas ese fin de semana. Es el aniversario de la muerte de su papá, le dije, y odié como mi voz sonó suplicante. Solo una cena rápida. No les quito mucho tiempo. Hubo una pausa. Más teclas. Mira, te digo que... Lo voy a anotar en el calendario y si se puede. Vamos. Pero no prometo nada. No fueron. Ese sábado me quedé sola en mi mesa, con la comida que había preparado para 3 personas, mirando la foto de Manuel en la repisa, preguntándome en qué momento había perdido a mi familia completa. Fue un jueves por la tarde cuando decidí ir al banco. Había revisado mi cuenta en línea esa mañana y vi otro retiro de $1,200. Mi pensión había llegado hacía solo 3 días, y ya casi la mitad se había esfumado. Me quedaban $400 para las próximas 3 semanas. $400 para comida, para medicinas, para la luz que ya me habían amenazado con cortar el mes pasado. La señorita del banco me atendió con amabilidad profesional. Le expliqué que necesitaba revisar mi cuenta, que había movimientos que no entendía. Ella revisó su computadora, tecleando con esas uñas perfectamente pintadas que hacían un sonido rítmico contra el teclado. Señora Garza, todos estos retiros fueron realizados por el señor Flavio Garza, el titular secundario de su cuenta. Él tiene autorización completa desde hace varios años. ¿Él puede sacar cualquier cantidad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, señora. Cuando firmó la autorización, le dio acceso total a los fondos. Él puede retirar, transferir,
Hacer lo que necesite con el dinero. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era sorpresa. Era confirmación. Era la verdad puesta frente a mis ojos, sin ningún lugar donde esconderme de ella. Y si yo quisiera quitar esa autorización. La señorita me miró con algo parecido a la compasión. Puede hacerlo cuando guste, señora. Solo necesita su identificación y llenar un formulario. ¿Quiere hacerlo ahora? Miré los papeles que ella empezó a sacar. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventanilla del banco. Mujer vieja, cansada, con el cabello gris que ya no me alcanzaba para teñir cada mes. Miré todo lo que había sido y todo lo que me quedaba por ser. No todavía, dije finalmente. Déjeme pensarlo. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de mis vecinos a través de las paredes delgadas, pensando en cómo había llegado hasta aquí, pensando en todas las veces que me había tragado el orgullo, que había aceptado el rechazo, que había fingido no darme cuenta cuando mi propio hijo me robaba. Porque eso era robo. No importaba que él tuviera permiso legal. Ese dinero era mío. Era mi comida. Era mi medicina. Era mi dignidad. 3 días después, Emilia me llamó emocionada. Dolores, tienes que venir. Voy a ir al centro comercial con mis amigas del club. Ven con nosotras. Te va a hacer bien salir un rato. No quería ir. No tenía ánimo para ver tiendas llenas de cosas que no podía comprar. Pero Emilia insistió tanto que finalmente acepté. Me puse mi mejor pantalón, el que solo usaba para ocasiones especiales, y una blusa que había sido blanca alguna vez, pero que ahora se veía más bien gris de tantos lavados. El centro comercial estaba lleno de gente. Familias con niños. Parejas jóvenes. Grupos de adolescentes. Emilia y sus amigas caminaban de tienda en tienda, probándose bufandas, mirando zapatos, riendo. Yo la seguía en silencio, sintiéndome cada vez más fuera de lugar, más invisible. Fue cuando salíamos de una tienda de artículos para el hogar que los vi. Flavio y Brenda, cruzando el pasillo hacia una de esas boutiques elegantes con maniquíes en la vitrina y precios que no tienen etiquetas porque si tienes que preguntar, no puedes pagarlo. Mi primer instinto fue llamarlo. Levantar la mano, gritar su nombre, correr hacia él. Pero algo me detuvo. Algo en la forma en que Brenda caminaba, con esa actitud de dueña del mundo, con esas bolsas de marca ya colgando de sus brazos. Algo en la forma en que Flavio la seguía, como un perro obediente. Emilia, le dije a mi hermana, tocándole el brazo. Ese es Flavio. Ella volteó, entrecerró los ojos. ¿Qué hace aquí? ¿No te dijo que estaba muy ocupado para verte? Fue la semana pasada. Le había llamado para invitarla a tomar café, y él me había dicho que estaba saturado de trabajo, que tenía reuniones todos los días, que me llamaba después. Y aquí estaba, en el centro comercial un martes por la tarde, con su esposa, comprando cosas. Vamos, Dolores, dijo Emilia. Vamos a saludarlo. Pero yo negué con la cabeza. No. Espera. Quiero solo verlos un momento. No sé por qué lo dije. No sé qué esperaba ver. Pero nos quedamos ahí, medio escondidas detrás de una columna, viendo cómo entraban a la boutique. A través de la vitrina de vidrio, podía ver todo perfectamente. Brenda empezó a tomar cosas de los estantes. Un vestido roto, una chaqueta de cuero, zapatos. El vendedor le sonreía, servicial, trayéndoles más opciones, más tallas. Flavio se sentó en uno de esos sofás elegantes que ponen en las tiendas caras, mirando su teléfono mientras Brenda entraba y salía del probador. Cada vez que salía con algo nuevo puesto, él levantaba la vista, asentía, decía algo que yo no podía escuchar pero que hacía que Brenda sonriera satisfecha. Dolores, vámonos, dijo Emilia, tocándome el hombro. Esto solo te va a hacer sentir peor. Pero no podía moverme. Estaba clavada ahí, viendo como mi hijo, el hijo que no tenía tiempo para tomar un café conmigo, tenía todo el tiempo del mundo para sentarse en una tienda cara mientras su esposa se probaba ropa que costaba más de lo que yo gastaba en 3 meses. Los vi llevar todo al mostrador. Vi la montaña de bolsas, la expresión satisfecha de Brenda, la forma casual con que Flavio sacó su billetera. El vendedor empezó a escanear las etiquetas, una por una,
y yo podía ver los números sumándose en la pantalla de la caja registradora. 1000, 3000, 5000. Seguían subiendo. Y entonces, no sé qué me poseyó, pero le dije a Emilia, quédate aquí. Voy a acercarme. ¿Qué? No, Dolores, no. Pero ya estaba caminando. Mis piernas me llevaban hacia esa tienda, hacia esa vitrina, hacia la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Me paré justo frente al vidrio, lo suficientemente cerca para ver todo, pero lo suficientemente lejos para que no fuera obvio que estaba ahí. El total en la pantalla decía $25,000. $25,000 en ropa y zapatos y accesorios para una sola persona. $25,000 cuando yo estaba comiendo arroz con huevo 3 veces por semana. $25,000 cuando el mes pasado no pude comprar mis medicinas para la presión y tuve que pedirle prestado a Emilia. Brenda estaba hablando con el vendedor, señalando algo en una de las bolsas. Y entonces volteó. Sus ojos encontraron los míos a través del vidrio. Por un segundo completo, nos miramos. Yo vi el reconocimiento en su cara. Vi cómo su boca se curvaba en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que se parecía a la satisfacción. Como si me hubiera estado esperando. Como si quisiera que yo viera esto. Se volteó hacia el vendedor y dijo algo. Él se rió. Ella señaló en mi dirección. Dijo algo más, moviendo las manos de esa forma exagerada que tiene. El vendedor miró hacia mí, y también sonrió. No era una sonrisa amable. Entonces Brenda alzó la voz. La alzó lo suficiente para que yo pudiera escucharla a través del vidrio. Que su mamá siga usando su ropa vieja. Ella no necesita cosas nuevas, ¿verdad? A su edad ya no importa cómo se vea. Total, ¿a quién le tiene que impresionar? El vendedor se rió más fuerte. Otro empleado que estaba cerca también volteó a verme y sonrió con incomodidad. Brenda seguía hablando, gesticulando hacia las bolsas, hacia Flavio, hacia mí. Y mi hijo que había salido de mis entrañas, que había mamado de mi pecho, que había llorado en mis brazos cada vez que se enfermaba, ese hijo no dijo nada. Se quedó sentado en ese sofá de terciopelo caro, mirando su teléfono, como si nada de esto estuviera pasando. Sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo tristeza. No era solo humillación. Era algo más profundo, más frío, más definitivo. Era la muerte de una ilusión. Era el momento exacto en que una madre entiende que el niño que amó ya no existe, y el hombre que quedó en su lugar es un extraño. El vendedor pasó la tarjeta de Flavio por la máquina. Una vez. Esperó. Frunció el ceño. La pasó de nuevo. Flavio levantó la vista de su teléfono, finalmente prestando atención. Brenda dejó de sonreír. Disculpe, señor, dijo el vendedor, con esa voz que usan cuando están a punto de dar malas noticias. Su tarjeta está siendo rechazada. Tiene otra forma de pago. Vi cómo Flavio se paraba del sofá de golpe, cómo sacaba su teléfono, cómo sus dedos temblaban mientras tocaba la pantalla. Vi el momento exacto en que sus ojos se abrieron como platos, en que su cara perdió todo el color, en que sus rodillas literalmente se doblaron y tuvo que agarrarse del mostrador para no caerse. ¿Qué pasa?, preguntó Brenda, arrebatándole el teléfono de las manos. ¿Por qué no funciona? Acabamos de revisar el saldo esta mañana. Había más de $30,000 ahí, Flavio. Más de 30,000. Yo sabía exactamente qué estaba viendo en esa pantalla. Sabía exactamente qué mensaje acababa de recibir. Porque esa mañana, a las 7 de la mañana, había ido al banco. Me había sentado frente a la misma señorita que me había atendido la semana pasada. Había sacado mi identificación con manos temblorosas y había dicho, quiero cancelar la autorización de mi hijo. Quiero cerrar esta cuenta y abrir una nueva, solo a mi nombre. La señorita había procesado todo en silencio, profesional. Me había hecho firmar papeles. Había transferido mi dinero a una cuenta nueva. Había cerrado la vieja. Y cuando terminó, me había dado un sobre con los documentos y me había dicho, su hijo recibirá una notificación inmediatamente. La tarjeta que tiene vinculada a su antigua cuenta dejará de funcionar en 1 hora. Eso había sido hacía 6 horas. Flavio tocaba su teléfono frenéticamente, actualizando la aplicación del banco una y otra vez, como si eso fuera a cambiar algo. Brenda estaba gritando ahora. Esto es ridículo.
Tiene que ser un error del banco. Llama, Flavio. Llama ahora mismo. El vendedor carraspeó, incómodo. Otros clientes en la tienda empezaban a voltear. Una pareja joven se alejó discretamente. Una señora mayor observaba con curiosidad mal disimulada. La escena que Brenda tanto había disfrutado crear para humillarme se estaba convirtiendo en su propia humillación. Señor, si gusta puede intentar con otra tarjeta, sugirió el vendedor. O podemos apartar la mercancía mientras resuelve el problema con su banco. Flavio finalmente levantó la vista de su teléfono. Y me vio. Me vio parada al otro lado del vidrio, con mi pantalón viejo y mi blusa desteñida y mi bolsa de 15 años. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento yo vi todo lo que necesitaba ver. Vi la comprensión llegando a su cara. Vi el miedo. Vi la vergüenza. Vi que finalmente entendía lo que había hecho. Brenda seguía su mirada y también me vio. ¿Qué hace ella aquí?, dijo, y su voz era mitad confusión, mitad algo que sonaba peligrosamente cercano al pánico. ¿Hace cuánto está ahí parada? Flavio no respondió. Seguía mirándome, con el teléfono todavía en la mano, con la notificación del banco brillando en la pantalla. Yo podía ver las palabras desde donde estaba. Cuenta terminada en *2847 ha sido cerrada. Su acceso ha sido revocado. Di un paso hacia atrás. Luego otro. La gente pasaba entre nosotros, compradores con sus bolsas, familias riendo, parejas tomadas de la mano. La vida normal continuaba alrededor de este momento que para nosotros lo cambiaba todo. Mamá, escuché que decía Flavio. Su voz apenas atravesó el vidrio, pero la escuché. Mamá, espera. Pero yo no esperé. Di media vuelta y empecé a caminar. Mis piernas temblaban pero me sostuvieron. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo, pero seguía adelante. Dolores. Era Emilia, corriendo hacia mí, con sus amigas detrás. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace años, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Detrás de mí, escuché la puerta de la tienda abrirse. Escuché pasos corriendo. Mamá, por favor. No me detuve. No volteé. Seguí caminando hacia la salida del centro comercial, con Emilia a mi lado sosteniéndome del brazo, con el peso de 70 años de vivir para otros cayéndose de mis hombros con cada paso. Dolores. Señora Garza. Era Brenda ahora. Su voz histérica, sus tacones repiqueteando contra el piso del centro comercial. Usted no puede hacer esto. Ese dinero es de Flavio también. Él tiene derecho. Me detuve. Solo por un segundo. Lo suficiente para voltear y verlos a ambos parados en medio del pasillo, rodeados de compradores que se apartaban para pasar, convirtiéndose en el espectáculo que ellos habían hecho de mí tantas veces. Ese dinero, dije, y mi voz salió clara y firme, es mi pensión de viuda. Es el dinero que gané limpiando pisos durante 30 años. Es el dinero del seguro de vida de mi esposo, que se mató trabajando para darnos un futuro. No es de Flavio. Nunca fue de Flavio. Y definitivamente no es tuyo. Brenda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Flavio se veía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Alrededor de nosotros, algunas personas se habían detenido, observando. Una señora mayor me miraba con algo que parecía respeto. Un hombre joven tenía su teléfono en la mano, no sé si grabando o simplemente sorprendido. Me preguntaba, continué, y cada palabra salía de un lugar profundo que no sabía que tenía, cuando iba a tener el valor de defenderme. Me preguntaba cuántas veces más iba a dejar que me cerraras la puerta en la cara. Brenda. ¿Cuántas veces más iba a aceptar que mi hijo no tuviera tiempo para mí, pero sí para gastarse miles de dólares en ti? ¿Cuánto tiempo más iba a fingir que no me daba cuenta de que ustedes vivían de mi dinero mientras yo comía arroz con huevo para poder pagar la luz? Mamá, yo no sabía. Empezó Flavio, pero lo interrumpí. Sí sabías. Tal vez no sabías los detalles, tal vez no sabías exactamente de dónde salía el dinero, pero sabías que algo estaba mal. Sabías que habías dejado de visitarme, de llamarme, de tratarme como a tu madre. Sabías, Flavio. Y elegiste no hacer nada. Las lágrimas corrían por mi cara, pero mi voz no temblaba. Por primera vez en años, estaba diciendo la verdad completa,
sin miedo a las consecuencias, sin preocuparme por mantener la paz o evitar el conflicto. Yo te di todo, le dije a mi hijo. Te di mi juventud, mi salud, mis sueños. Trabajé hasta que me dolían los huesos para que tú pudieras estudiar, para que tú pudieras tener una mejor vida. Y lo único que pedí a cambio fue un poco de respeto, un poco de dignidad. Y ni siquiera eso me diste. Flavio dio un paso hacia mí, con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero yo retrocedí. No, dije. No me toques. No ahora. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Flavio? ¿Explicarme cómo durante 2 años han estado sacando mi dinero sin preguntarme? ¿Explicarme cómo tu esposa me humilló delante de extraños mientras tú gastabas $25,000 en ropa para ella? ¿Explicarme por qué nunca tuviste tiempo para visitarme, pero sí lo tienes para venir de compras un martes por la tarde? Brenda se acercó, y su cara había cambiado. Ya no era la mujer segura de sí misma que había estado riéndose hace 5 minutos. Ahora había algo desesperado en sus ojos. Dolores, está malinterpretando todo. Yo nunca quise faltarle al respeto. Si lo que dije ahí adentro sonó mal, fue solo una broma. No era mi intención. Si era tu intención, la interrumpí, mirándola directamente. Siempre ha sido tu intención. Desde el día que te conocí has estado tratando de alejarme de mi hijo. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi casa, sobre mi forma de ser. Siempre con esa sonrisita, siempre disfrazado de preocupación. Pero yo sabía. Las madres siempre sabemos. Eso no es cierto, protestó ella, pero su voz había perdido toda su fuerza. Yo siempre la he tratado con respeto. Respeto. Sentí una risa amarga salir de mi garganta. ¿Llamas respeto cerrarme la puerta en la cara? ¿Llamas respeto tirar mi comida a la basura? ¿Llamas respeto burlarte de mí con los vendedores mientras gastas mi dinero? La gente alrededor ahora definitivamente estaba prestando atención. Una mujer mayor se acercó y me puso una mano en el hombro. Bien dicho, señora, murmuró en mi oído antes de seguir su camino. Eso me dio más fuerza. Mamá, ven, dijo Flavio, tratando de tomar mi brazo. Vamos a algún lugar más privado. Podemos hablar de esto tranquilos. No, respondí, apartándome. Ya no quiero hablar, Flavio. He hablado durante 2 años. Te he llamado. Te he buscado. Te he rogado un poco de tu atención. Y ahora que finalmente me estás escuchando, es solo porque te quité el acceso a mi dinero. Vi cómo esas palabras le pegaban. Vi cómo sus hombros se encorvaban. No es por eso, dijo débilmente. Mamá, yo te quiero. Eres mi madre. Entonces actúa como si lo fuera, dije. Actúa como si recordaras quién te crió, quién te cuidó cuando te enfermabas, quién trabajó turnos dobles para comprarte útiles escolares, quién se quedó despierta toda la noche cuando tu padre murió, consolándote, diciéndote que todo iba a estar bien, mientras mi propio corazón se estaba rompiendo. Las lágrimas ahora corrían por su cara también. Brenda lo había soltado y estaba parada a un lado, con los brazos cruzados, mirando el piso. Por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir. Revisé los estados de cuenta, continué, y mi voz era más tranquila ahora, pero no menos firme. Fui al banco y pedí un reporte de todos los movimientos del último año. ¿Sabes cuánto dinero sacaron de mi cuenta, Flavio? $43,000. $43,000 en 12 meses. Vi cómo la cara de Flavio palidecía aún más. Eso no puede ser. Dije. Retiros pequeños al principio. 200 aquí, 300 allá. Luego se hicieron más grandes. 1,000, 2,000, 5,000. La señorita del banco me dio un desglose completo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mi pensión es de $800 al mes. $800. Eso significa que ustedes gastaron más de 4 veces mi ingreso anual. ¿De dónde crees que salió ese dinero, Flavio? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Brenda se había puesto más pálida también. Salió de mis ahorros, respondí por él. Los ahorros que tu padre y yo juntamos durante 30 años. El dinero del seguro de vida que recibí cuando murió. El dinero que yo estaba guardando para mi vejez,
para emergencias médicas, para no tener que pedirle nada a nadie. Ustedes se lo gastaron en restaurantes caros, en ropa de diseñador, en viajes. Mientras yo decidía si comprar medicina o comprar comida. Dios mío, murmuró Emilia a mi lado. Dolores, yo no sabía que era tanto. Nadie sabía, dije. Porque yo tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba robando. Vergüenza de reconocer que la había criado mal, que había fallado como madre. No fallaste, dijo Flavio, y su voz se quebró. Mamá, por favor, yo nunca quise. Brenda manejaba las finanzas. Ella tenía acceso a mi banca en línea. Yo no sabía que ese dinero venía de tu cuenta. Brenda levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Flavio, tú sabías. Tú me dijiste que tu mamá te había dado permiso de usar ese dinero. Me dijiste que ella había insistido en ayudarnos. Y ahí estaba. La verdad saliendo finalmente, en medio del centro comercial, frente a docenas de extraños. Los dos señalándose uno al otro, cada uno tratando de echarle la culpa al otro. Mientras yo estaba parada ahí, viendo cómo mi familia se desmoronaba en mentiras y acusaciones. Ya no importa, dije, y mi voz sonó cansada. Tan cansada. Ya no importa quién sabía qué, o quién le dijo qué a quién. Lo que importa es que pasó. Y que ustedes me dejaron pasar hambre mientras vivían como ricos con mi dinero. No exageres, Dolores, dijo Brenda, y algo de su actitud defensiva había regresado. Nadie te dejó pasar hambre. Eres dramática. Emilia se adelantó, furiosa. ¿Dramática? ¿Has visto a tu suegra últimamente? ¿Realmente la has visto? Perdió casi 10 kilos en los últimos 6 meses. Tiene que tomar el autobús para todo porque no tiene dinero para taxis. Usa la misma ropa desde hace años porque no puede comprar nada nuevo. ¿Y tú la llamas dramática? Saqué algo de mi bolsa. Un papel doblado. Era un recibo médico. Dije, desplegándolo, es del mes pasado. Cuando no pude comprar mis medicinas para la presión arterial porque no me alcanzaba el dinero. El doctor me dijo que era peligroso estar sin ellas, que podía darme un infarto. Pero yo no tenía opción, porque ustedes habían sacado $1,800 de mi cuenta esa semana. $1,800 que, según averigüé después, usaron para un fin de semana en la playa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los curiosos que nos rodeaban se habían quedado callados. Flavio miraba el recibo como si fuera una sentencia de muerte. Brenda había retrocedido un paso, con la cara completamente blanca. Así que no, continué, guardando el papel de nuevo. No estoy siendo dramática. Estoy siendo honesta. Por primera vez en 2 años, estoy diciendo la verdad completa. Y la verdad es que ustedes me usaron. Me exprimieron hasta que no quedó nada. Y cuando finalmente me defendí, cuando finalmente dije, basta, lo único que les importó fue que se les acabó el dinero fácil. Mamá, por favor, dijo Flavio, y ahora estaba llorando abiertamente. Por favor, déjame arreglarlo. Déjame compensarte. Te voy a devolver cada centavo, te lo juro. No quiero tu dinero, Flavio, dije, y sentí como algo dentro de mí se cerraba definitivamente. Lo que quería era a mi hijo. Quería que me visitaras. Quería que me llamaras. Quería que me defendieras cuando tu esposa me faltaba al respeto. Quería ser parte de tu vida, no tu banco personal. Emilia me tomó del brazo con firmeza. Vámonos, Dolores. Ya dijiste lo que tenías que decir. Asentí. Tenía razón. No había nada más que decir. Nada que ellos pudieran decir que cambiara lo que había pasado. Di media vuelta y empecé a caminar hacia la salida, con mi hermana sosteniéndome, con las piernas temblándome pero sosteniéndome. No puedes simplemente irte, gritó Brenda detrás de mí. Tenemos que resolver esto. No puedes dejarnos así. No respondí. Seguí caminando. Escuché a Flavio llamarme una vez más, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otra vida. Tal vez así era. Cuando salimos del centro comercial, el aire fresco me golpeó la cara y sentí que finalmente podía respirar. Emilia me llevó hasta una banca fuera del edificio y me hizo sentarme. Respira, hermana, me dijo, arrodillándose frente a mí. Respira despacio.
Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. No era solo por la confrontación. Era por todo. Por los años de silencio. Por las humillaciones tragadas. Por el amor no correspondido. Por la dignidad perdida y finalmente recuperada. Era demasiado. Era todo al mismo tiempo. Lo hice, susurré. Dios mío, Emilia, lo hice. Le dije todo. Lo hiciste, confirmó ella, con lágrimas en los ojos. Y estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa. Me quedé sentada en esa banca por no sé cuánto tiempo, viendo pasar a la gente, viendo familias salir del centro comercial con bolsas llenas, viendo parejas tomadas de la mano. La vida continuaba. El mundo seguía girando. Y yo estaba ahí, sintiendo como si acabara de salir de una prisión que yo misma había construido. Mi teléfono empezó a sonar en mi bolsa. Lo saqué. Era Flavio. Miré la pantalla, vi su foto, esa foto que había tomado hacía 5 años en su cumpleaños, cuando todavía me sonreía. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar. Lo apagué. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Emilia. No lo sé, admití. Pero no voy a volver con ellos. No ahora. No así. Ven a mi casa, dijo ella inmediatamente. Quédate conmigo unos días. O las semanas que necesites. Tengo el cuarto de los niños libre desde que se fueron a la universidad. Quise decir que no quería ser una carga, pero estaba tan cansada de ser fuerte, de estar sola, de fingir que todo estaba bien. ¿Estás segura? Más que segura, respondió, apretando mi mano. Vámonos ahora mismo. Pasamos por tu casa, empacan algunas cosas, y te vienes conmigo. Y eso hicimos. Emilia llamó a sus amigas para decirles que se adelantaran, y luego me llevó a mi departamento. Subimos los 3 pisos hasta mi puerta, y cuando entré, el lugar se veía diferente. Más pequeño. Más triste. Como si todo lo que había pasado hubiera cambiado, incluso la forma en que veía mi propio hogar. Saqué una maleta vieja del closet y empecé a meter ropa. No mucha. 3 vestidos, ropa interior, un suéter. Emilia me ayudó, doblando las cosas con cuidado, sin decir nada. Yo miraba alrededor, viendo las fotos en las paredes. Flavio de bebé. Flavio en su graduación. Flavio el día de su boda. Toda una vida resumida en fotografías que ahora dolían de mirar. Tomé mi caja de medicinas del baño. Mis documentos importantes de un cajón. La foto de Manuel de la mesita de noche. Eso era todo lo que necesitaba. Todo lo que era realmente mío. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Solo por si Flavio decidía venir a buscarme. No sabía qué escribir, así que solo puse: estoy bien. Necesito tiempo. No me busques. Firmé con mi nombre completo, Dolores Garza, como si estuviera cerrando un capítulo de un libro. La casa de Emilia estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio más tranquilo. Ella vivía sola desde que su esposo había muerto hacía 4 años, en una casa de 2 pisos que siempre me había parecido demasiado grande para una sola persona. Pero cuando entramos esa tarde, con mi maleta en la mano y el corazón todavía acelerado, el lugar se sintió como un refugio. Este es tu cuarto, dijo, abriendo la puerta de una habitación con paredes color crema y una cama individual con un edredón de flores. Los niños usaban este cuando venían de visita, pero ahora casi nunca vienen. Es todo tuyo el tiempo que lo necesites. Puse mi maleta en el piso y me senté en la cama. Era suave, cómoda. Olía a detergente limpio y a ese aroma que tienen las casas bien cuidadas. Me quedé ahí sentada, mirando mis manos arrugadas sobre mi regazo, y de repente todo me cayó encima. El peso completo de lo que había pasado, de lo que había hecho, de lo que esto significaba. Empecé a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso que sale de lo más profundo del alma. Lágrimas que corrían y corrían sin parar, sin ruido, sin consuelo posible. Emilia se sentó a mi lado y me abrazó, y yo lloré en su hombro como no lo había hecho desde que Manuel murió. Lo perdí, dije entre lágrimas. Perdí a mi hijo. No lo perdiste, respondió ella, acariciándome el cabello. Él se perdió a sí mismo. Hay una diferencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en esa cama extraña,
en esa habitación que no era mía, escuchando los sonidos desconocidos de una casa nueva. Mi teléfono seguía apagado en mi bolsa. No quería encenderlo. No quería ver los mensajes que sabía que estarían ahí. A las 3 de la mañana, bajé a la cocina. Emilia estaba ahí, preparando té, como si hubiera sabido que yo no podía dormir. No podía yo tampoco, dijo, pasándome una taza. Pensaba en todo lo que pasó hoy. Nos sentamos en la mesa de su cocina, bajo la luz suave de la lámpara sobre la estufa, tomando té de manzanilla. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, 2 hermanas trataban de entender cómo se había llegado a esto. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté finalmente. Emilia me miró por encima de su taza. ¿Tú crees que hiciste lo correcto? Pensé en eso. Pensé en los años de silencio, de aceptar migajas, de ser invisible. Pensé en las veces que me había tragado el orgullo, que había fingido no ver, que había elegido la paz sobre mi propia dignidad. Y pensé en hoy. En verme a mí misma parada frente a esa tienda, viendo cómo gastaban mi dinero mientras se burlaban de mí. En la sensación de finalmente decir basta. Sí, dije. Creo que sí. Entonces sí hiciste lo correcto, confirmó ella. No fue fácil, pero fue correcto. Pasé 3 días en casa de Emilia sin encender mi teléfono. 3 días de despertar en esa cama extraña, de tomar café en su cocina, de ver televisión sin realmente ver nada. 3 días de sentir cómo mi cuerpo procesaba el trauma de años de maltrato emocional. Emilia no me presionó. Me dejó estar, me preparaba comida, se sentaba conmigo cuando yo quería compañía y me dejaba sola cuando necesitaba silencio. Era exactamente lo que necesitaba. Alguien que entendiera que sanar toma tiempo. Que no todo se arregla con una disculpa o una explicación. El 4.º día, finalmente encendí mi teléfono. 47 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. Todos de Flavio. Ninguno de Brenda. Leí algunos de los mensajes con el corazón latiendo fuerte. Mamá, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Mamá, lo siento mucho. No sabía que las cosas estaban tan mal. Por favor dime dónde estás. Estoy preocupado. Fui a tu departamento y no estás. Emilia tampoco contesta. Por favor, solo dime que estás bien. Mamá, te amo. Sé que no lo he demostrado, pero te amo. Dame una oportunidad de arreglar esto. Borré todos los mensajes sin responder. No estaba lista. Todavía no. Emilia entró a mi cuarto con 2 tazas de café. ¿Lo encendiste? Asentí. 47 llamadas. Vas a responderle. No sé qué decirle, admití. Parte de mí quiere correr de regreso, abrazarlo, decirle que todo está bien. Pero sé que no está bien. Y sé que si regreso ahora, sin que nada cambie realmente, voy a terminar exactamente donde estaba. Entonces no regreses, dijo Emilia, sentándose en la silla junto a la ventana. Quédate aquí. Tómate el tiempo que necesites para sanar, para pensar, para decidir qué quieres realmente. No puedo quedarme aquí para siempre, protesté. Esta es tu casa. Tu espacio. Es mi casa, coincidió. Pero también eres mi hermana. Y después de todo lo que has pasado, mereces un lugar donde te sientas segura. Donde no tengas que estar preguntándote si alguien te va a faltar al respeto o a usar tu dinero sin permiso. Esa tarde, mientras Emilia salía a hacer unas compras, me quedé sola en la casa. Caminé por las habitaciones, mirando las fotos en las paredes. Emilia tenía fotos de sus hijos, de sus nietos, de su esposo fallecido. Todas mostraban sonrisas genuinas, abrazos reales. Amor que se veía incluso a través del vidrio del marco. Me pregunté cuándo había sido la última vez que Flavio me había abrazado de verdad. No esos abrazos rápidos de compromiso cuando llegaba o se iba, sino un abrazo real. De esos que te hacen sentir que importas. No podía recordarlo. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Pero no era Flavio. Era un número que no reconocía. Señora Garza. Era una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Llamo del banco. Hay un señor Flavio Garza aquí que dice ser su hijo.
Está pidiendo información sobre su cuenta, pero le explicamos que ya no tiene autorización. Él insiste en que es un error y quiere hablar con usted para aclararlo. Cerré los ojos. Por supuesto que había ido al banco. Por supuesto que estaba tratando de recuperar el acceso al dinero. No es un error, dije claramente. Yo cancelé su autorización. Y no quiero que tenga ningún tipo de acceso a mis cuentas. ¿Está claro? Perfectamente claro, señora. Solo queríamos confirmar con usted. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? Sí, dije, tomando una decisión repentina. Quiero cambiar todos mis números de identificación. Quiero nuevas tarjetas. Y quiero que quede registrado que absolutamente nadie, excepto yo, puede acceder a mis cuentas o información. Por supuesto, señora. Puede venir al banco en los próximos días para procesar todo. Iré mañana. Cuando colgué, me sentía más fuerte. Cada paso que daba para protegerme, para defenderme, me hacía sentir un poco más como yo misma. Como la mujer que había sido antes de perderme en el intento de ser la madre perfecta para un hijo que no la apreciaba. Esa noche, Flavio apareció en la casa de Emilia. Escuché el timbre sonar a las 8 de la noche. Emilia abrió la puerta y yo escuché su voz firme. No, Flavio. Tu mamá no quiere verte ahora. Tía, por favor. Solo déjame hablar con ella 5 minutos. Ella te dirá cuando está lista para hablar. Hasta entonces, respeta su decisión. Es mi madre. Tengo derecho a verla. Ella es una mujer adulta con derecho a decidir con quién quiere hablar y cuándo, respondió Emilia, y el orgullo que sentí por mi hermana en ese momento fue inmenso. Ahora vete. Si vuelves sin que ella te invite, voy a llamar a la policía. Escuché sus pasos alejarse. Escuché el motor de su carro encenderse. Y me quedé sentada en el cuarto de arriba, con las rodillas contra el pecho, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza tan intensa que no sabía cuál era más fuerte. Emilia subió y se sentó en la cama a mi lado. No dijo nada. Solo me tomó la mano y se quedó ahí, en silencio. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Los días se convirtieron en semanas. 3 semanas en casa de Emilia. 3 semanas de empezar a sanar, de empezar a recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá de Flavio o la señora a la que todos ignoran. Empecé a ayudar a Emilia en la casa, a cocinar con ella, a ver películas por las tardes. Empecé a recordar lo que era tener conversaciones donde alguien realmente escuchaba lo que yo decía. Una mañana, estábamos desayunando cuando Emilia me dijo, hay una señora en mi grupo de tejido que está buscando compañera de departamento. Es un lugar pequeño pero bonito, y la renta es razonable. ¿Quieres que le pregunte? La idea me sorprendió. ¿Estás tratando de sacarme de tu casa? No, dijo ella rápidamente. Pero sé que necesitas tu propio espacio eventualmente. Y pensé que tal vez compartir con alguien sería bueno para ti. Para no estar sola, pero tampoco depender de mí. Tenía razón. Como siempre. Pregúntale, dije. No pierdo nada con conocerla. Esa tarde, Flavio volvió a llamar. Esta vez contesté. Mamá, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Gracias por contestar. ¿Qué quieres, Flavio? Necesito verte. Necesito explicarte todo. Por favor. Respiré profundo. Está bien. Pero va a ser en mis términos. En un lugar público. Y Emilia viene conmigo. Lo que tú digas. Donde tú digas. Cuando tú digas. Quedamos de vernos en una cafetería del centro 2 días después. Me dio tiempo para prepararme mentalmente, para decidir qué quería decirle, que necesitaba escuchar de él para siquiera considerar algún tipo de relación en el futuro. El día llegó. Emilia me acompañó, sentándose en una mesa cerca pero dándonos espacio. Flavio llegó puntual, y cuando lo vi entrar por la puerta, casi no lo reconocí. Se veía más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado. Se veía destruido. Se sentó frente a mí sin saber dónde poner las manos. Mamá. Flavio. No sé por dónde empezar, dijo, y su voz temblaba. Empieza por la verdad, dije. Toda la verdad. Sin excusas. Y entonces habló. Me contó cómo Brenda había tomado control de sus finanzas desde el principio del matrimonio.
Como ella le había dicho que yo había insistido en que usaran mi dinero, que yo había dicho que quería ayudarlos. Como él, en su estupidez, le había creído sin preguntarme directamente. Como poco a poco ella lo había aislado de mí, con comentarios sutiles, con quejas cada vez que él mencionaba visitarme. Pero yo lo permití, dijo, con lágrimas corriendo por su cara. Eso es lo peor. Yo lo permití. Vi cómo te trataba y no hice nada. Preferí mi comodidad, preferí no tener problemas en casa, antes que defender a mi propia madre. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Por qué ahora si quieres arreglarlo? Porque la perdí, dijo. Brenda. Cuando descubrió que ya no teníamos acceso a tu dinero, cuando se dio cuenta de que tendríamos que vivir solo con mi sueldo, cambió. Se puso furiosa. Dijo cosas horribles. Y luego se fue. Me dejó. Resulta que encontró a alguien más, alguien con más dinero, y ya llevaba meses viéndolo a mis espaldas. Parte de mí quiso sentir satisfacción al escuchar eso. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza porque mi hijo había tenido que perder todo para finalmente abrir los ojos. Siento que hayas pasado por eso, dije, y lo decía en serio. Pero, Flavio, ¿te das cuenta de que solo viniste a buscarme después de que ella te dejó? ¿Te das cuenta de que si todavía estuvieran juntos, tú seguirías sin llamarme, sin visitarme, sin importarte si yo comía o no? Él abrió la boca para protestar, pero se detuvo, porque sabía que era verdad. Revisé mis finanzas, continué. Saqué todo. No solo el último año. Los últimos 5 años. ¿Sabes cuánto sacaron en total? $123,000. $123,000 que eran para mi vejez, para emergencias médicas, para tener algo de seguridad. Flavio se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Mamá, yo no sabía que era tanto. Te lo juro que no sabía. Pero sabías que algo estaba mal, dije. Sabías que yo vivía con muy poco. Sabías que usaba la misma ropa año tras año. Sabías que había dejado de invitarlos a comer porque no podía pagar la comida. Lo sabías, Flavio. Solo elegiste no verlo. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de años de dolor y de verdades que finalmente se habían dicho. Flavio lloraba abiertamente ahora, sin tratar de esconderlo, y parte de mí, esa parte que siempre sería su madre, quería consolarlo. Pero me quedé quieta, porque él necesitaba sentir este dolor. Necesitaba entender completamente lo que había hecho. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó finalmente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Algo para compensarte? Para demostrarte que he cambiado, que entiendo lo que hice. El dinero ya no importa, dije, y era verdad. Lo que me quitaron no se mide en dólares. Me quitaron mi dignidad. Me hicieron sentir invisible. Me hicieron creer que yo no valía nada más que lo que podía darles. Tú vales todo, mamá, dijo él, extendiendo su mano sobre la mesa, pero yo no la tomé. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y yo fui un idiota. Un idiota que no valoró lo que tenía hasta que lo perdió. Sí, fuiste un idiota, coincidí, sin suavizar las palabras. Y no sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si nuestra relación puede volver a ser lo que era. Lo entiendo, dijo, retirando su mano. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No te pido que vuelvas a mi vida como si nada. Solo que me des la oportunidad de ganarme tu confianza de nuevo. Lo miré. Vi al niño que había criado, al adolescente que me había prometido siempre cuidarme. Pero también vi al hombre que me había traicionado, que me había abandonado, que había elegido la comodidad sobre el amor verdadero. Si vas a estar en mi vida, dije lentamente, va a ser bajo mis condiciones. No voy a permitir que me falten al respeto nunca más. No voy a aceptar migajas de atención cuando te convenga. Y definitivamente no voy a darte acceso a mi dinero otra vez. Lo que tú digas, respondió rápidamente. Lo que tú necesites. Necesito tiempo, dije. Necesito ver acciones, no palabras. Necesito que entiendas que la confianza se gana, no se regala. Él asintió, limpiándose las lágrimas otra vez. ¿Puedo llamarte? De vez en cuando. Puedes intentarlo, dije. Pero si no contesto, vas a tener que respetarlo. Si te digo que necesito espacio,
Me lo vas a dar. ¿Entiendes? Sí, mamá. Entiendo. Nos quedamos sentados un rato más, tomando café tibio, sin decir mucho más. No había mucho más que decir. Todo lo importante ya se había dicho. Cuando me levanté para irme, Flavio también se levantó. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, con voz temblorosa. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Él me abrazó, apretado pero cuidadoso, como si tuviera miedo de que me fuera a romper. O como si tuviera miedo de que lo rechazara. Dejé que me abrazara, pero no devolví el abrazo con la misma intensidad. Todavía no estaba lista para eso. Cuando nos separamos, él tenía lágrimas en los ojos otra vez. Te amo, mamá. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Sabía que me amaba. El problema era que su amor había sido egoísta, condicional, cómodo. Y yo merecía más que eso. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No de mi relación con Flavio, sino de mi relación conmigo misma. Me mudé al departamento que Emilia había mencionado, compartiéndolo con una señora de 65 años llamada Adriana, que resultó ser una compañera perfecta. Era tranquila, respetuosa, y entendía lo que era empezar de nuevo en la tercera edad. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de caridad del barrio. No pagaba mucho, pero me daba algo que hacer, gente con quien hablar, un propósito más allá de ser la madre de alguien. Las señoras que trabajaban ahí me adoptaron como parte de su grupo, invitándome a sus almuerzos, a sus reuniones de tejido, a sus salidas al cine. Flavio llamaba cada semana. Al principio no contestaba mucho, pero poco a poco empecé a responder. Conversaciones cortas, superficiales. Él me contaba de su trabajo, de cómo estaba reorganizando su vida después de la separación. Nunca me pidió dinero. Nunca me presionó para verme. Cumplió su palabra en eso al menos. Después de 4 meses, acepté verlo otra vez. Esta vez en un parque, un domingo por la tarde. Se veía mejor. Más como la persona que había sido antes de Brenda. Caminamos por el parque, hablando de cosas sin importancia. El clima. Las noticias. Nada profundo. Pero era un comienzo. Empecé terapia, me dijo en algún momento. Para entender por qué dejé que Brenda me manipulara así. ¿Por qué no te defendí? Me alegra escuchar eso, dije, y lo decía en serio. El terapeuta dice que tengo problemas para establecer límites, que siempre he tratado de complacer a todos menos a las personas que realmente importan. Tu padre era igual, comenté, siempre queriendo que todos lo quisieran. Supongo que lo heredaste de él. Seguimos caminando. Él compró 2 helados de un carrito y me ofreció uno. Nos sentamos en una banca, comiendo helado en silencio, viendo a las familias jugar en el pasto. Vendí el departamento, dijo de repente. El que compartía con Brenda. No podía seguir viviendo ahí con todos esos recuerdos. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Renté un lugar más pequeño, más modesto. Algo que puedo pagar con mi sueldo sin tener que depender del dinero de nadie más. Bien, dije. Y lo era. Era bueno verlo aprender a vivir dentro de sus posibilidades. También. Vaciló, como si no estuviera seguro de continuar. También empecé a devolverte el dinero. Abrí una cuenta de ahorros a tu nombre. Cada mes deposito lo que puedo. No es mucho todavía, pero es un comienzo. Me sorprendió. No tenías que hacer eso. Sí tenía, dijo, mirándome a los ojos. Tengo que hacerlo. No porque espere que eso arregle todo, sino porque es lo correcto. Porque ese dinero nunca debió salir de tu cuenta en primer lugar. Asentí, sin saber qué más decir. Ese gesto significaba más que 1000 disculpas. Significaba que realmente estaba tratando de cambiar. 6 meses después de aquella escena en el centro comercial, mi vida era completamente diferente. Tenía mi propio espacio, mis propios amigos, mi propia rutina. Ya no vivía esperando que Flavio me llamara o me visitara. Ya no medía mi valor por cuánta atención me daba mi hijo. Había aprendido a disfrutar mi propia compañía. A cocinar para mí misma sin sentir que era una tristeza comer sola. A comprarme un vestido nuevo de vez en cuando sin sentir culpa. A gastar mi pensión en mí, porque para eso era. Para mí.
Flavio y yo nos veíamos una vez al mes. A veces dos si él tenía tiempo libre. Nuestra relación era diferente ahora. Más honesta. Menos basada en obligaciones y más en una genuina voluntad de estar presente el uno para el otro. Ya no era la madre que lo aguantaba todo. Y él ya no era el hijo que daba por sentado mi amor. Un domingo, 6 meses después de todo, estábamos tomando café en mi departamento nuevo. Adriana había salido a visitar a su hija, así que teníamos el lugar para nosotros. Flavio miraba alrededor, viendo las fotos que había puesto en las paredes. Fotos de mi grupo de trabajo, de Emilia y yo en el cine, de mi nueva vida. «Te ves feliz», mamá dijo. «Lo estoy», respondí. Y era verdad. Por primera vez en años, era genuinamente feliz. «Lamento que tuvieras que perderlo todo para llegar aquí», dijo, con voz baja. «No perdí todo», lo corregí. «Perdí algunas cosas. Pero encontré otras más importantes. Me encontré a mí misma». Él asintió, entendiendo. «¿Algún día me vas a perdonar completamente?» Lo pensé honestamente. No lo sé. Hay días donde siento que sí. Y hay días donde recuerdo todo lo que pasó y me duele otra vez. Pero estoy trabajando en ello. Y tú sigues trabajando en ser mejor. Eso cuenta. Voy a seguir intentándolo, prometió. El tiempo que tome. Esa tarde, cuando se fue, me quedé sentada en mi pequeña sala, tomando mi té, mirando por la ventana. Pensé en todo el camino que había recorrido. En la mujer que había sido, asustada y sola, permitiendo que la trataran como invisible. Y en la mujer que era ahora, con su propia voz, sus propios límites, su propia vida. Mi teléfono sonó. Era Emilia. «¿Cómo estuvo la visita?», preguntó. «Bien», dije. «Está mejorando. Despacio, pero está mejorando. Me alegro por ti, hermana. Te lo mereces». Cuando colgamos, me quedé pensando en eso. En que me lo merecía. Merecía respeto. Merecía dignidad. Merecía ser tratada con amor verdadero, no con amor condicionado a lo que pudiera dar o proveer. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que había empezado a llevar, algo que mi terapeuta me había sugerido. Escribí sobre el día. Sobre Flavio. Sobre lo lejos que habíamos llegado. Y al final escribí esto. Aprendí que el amor de madre no significa desaparecer. No significa aceptar migajas. No significa perder tu dignidad para mantener la paz. Aprendí que puedes amar a alguien y aún así establecer límites. Que puedes ser madre y aún así ser tu propia persona. Y aprendí que nunca es tarde para defenderte, para decir basta, para elegirte a ti misma. Tengo 70 años. Y apenas estoy aprendiendo a vivir para mí. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Mañana sería otro día. Otro día de esta nueva vida que había construido desde las cenizas de la vieja. Y por primera vez en mucho tiempo, esperaba el mañana con algo parecido a la esperanza. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero amor, el amor que vale la pena, nunca te pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Y que la dignidad, una vez recuperada, es lo más valioso que una mujer puede tener.